días a todos y a todas. En el marco de actividades de los 200 años de la independencia centroamericana, el Instituto de Estudios Latinoamericanos tiene el gusto de recibirles en la sexta semana latinoamericana de este año 2021, que facilita el proyecto InfoLatino del IDELA, desde ámbitos del pensamiento latinoamericano, los derechos humanos y la educación para la paz, ejes del trabajo investigativo que realizamos desde el IDELA. El propósito principal de este evento es abrir espacios a conocimientos diversos y extender reflexiones aún más allá del ámbito académico mediante un diálogo de saberes. La Semana Latinoamericana IDELA 2021 se celebra desde el lunes 25 de octubre hasta el 5 de noviembre del 2021 y se integran 22 eventos académicos que estaremos realizando, culturales y comunitarios. En esta Semana Latinoamericana se nos unen destacados especialistas nacionales e internacionales. Entre sus cátedras recibiremos importantes tópicos como etnolingüística, patrimonio cultural, historia colonial, prácticas del buen vivir, migración y exilio. Atención a grupos en riesgo y población en condiciones de vulnerabilidad. Feminismos territoriales y gestión comunitaria desde varias miradas latinoamericanas, así como un retrato cultural artístico por la memoria del Bicentenario. Además, es imperativo recordarles que este espacio acoge la participación de estudiantes con Carisma UNA, así como a personas integradas de la comunidad nacional que harían pública próximamente muestras de sus trabajos literarios. Agradecemos a las personas presentes su interés por aliarse a estas nuevas maneras de autodescubrimiento, de mirar el mundo al revés, de plantarse retos y de vivir lo latinoamericano o desde una perspectiva latinoamericana. De la misma manera, damos fe de la apertura, el entusiasmo, la solidaridad de los protagonistas, especialistas encaminados a compartir sus conocimientos por la búsqueda de un mundo más digno, humanista y en donde el sentido de plenitud libere sus prácticas en saberes para transformar vidas. Hoy se encuentra con nosotros la máster Dayana Morales con la conferencia que nos compartirá Patrimonio Cultural e Inmaterial y su gestión comunitaria. También nos encontramos en el marco del curso Cultura y Desarrollo en América Latina que desarrolla el Instituto de Estudios Latinoamericanos cada semestre. La máster Dayana Morales es bachiller y licenciada en Antropología de la Universidad de Costa Rica, máster en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Cultura y Desarrollo de la Universidad Nacional de Costa Rica. Actualmente labora como arqueóloga y antropóloga del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud en la Unidad de Patrimonio Cultural Inmaterial. También representa actualmente el Ministerio de Cultura y Juventud en la Comisión Arqueológica Nacional, Comisión Interinstitucional, asesora para la conservación y restauración del Monumento Nacional Guayabo y es miembro suplente de la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial. Evaluadora desde el año 2019 del Ministerio de Cultura y Juventud ante la Comisión Nacional del Sello Costa Rica Artesanal, egresada del curso de posgrado de Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Muy buenos días, Dayana, muchísimas gracias por acompañarnos, es un gusto tenerte y estamos muy atentos a lo que nos vas a compartir el día de hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias, muchas gracias, un gusto no solamente colaborar en estas actividades, sino también colaborarle al IDELA, del cual pues también soy egresada y pues fue un gusto para mí formarme en pensamiento latinoamericano y con ello pues de ahí encaminarse hacia un mejoramiento y un análisis crítico sobre lo que es la región. Yo les tengo preparado desde nuestro trabajo y nuestra función en el Centro de Patrimonio y en la Unidad de Patrimonio Cultural y Material una presentación para abordar el tema de lo que es PCI o Patrimonio Cultural y Material y la gestión cultural, el rol del gestor, el papel que tiene para Latinoamérica y algunos de los retos. Entonces, me permito compartirles mi pantalla y cualquier cosa pues me indican
si todo se puede ver bien. Vamos a ver. Creo que ahí ya se ve todo bien, ¿verdad? Sí, Sí. está compartiendo. Perfecto. Muy bien. Yo voy a iniciar esta pequeña presentación siempre ahondando en algo muy importante. Si vamos a hablar de patrimonio cultural y material, tenemos que hablar de dónde viene o de dónde se ha conceptualizado este concepto y por qué en Costa Rica ya lo estamos utilizando a nivel tanto institucional, a nivel académico, y también se está implementando esta conceptualización en colectivos y en asociaciones que están en las comunidades. Bueno, dentro de lo que pretendo desarrollar aquí, tengo algunos temas como lo que es patrimonio cultural inmaterial, que es salvaguardia, cultura comunitaria, el rol del gestor cultural y la salvaguardia de lo cultural. Eh, Antes de iniciar con eso, para mí siempre es muy importante, aunque yo sé que es un poco básico, siempre dejar claro que el patrimonio pues tiene diferentes escalas. Lo podemos ver desde el patrimonio mundial, que es algo que UNESCO, dentro de los países que han ratificado sus convenciones, ha incluido y ha promovido inscripciones de manifestaciones culturales y de elementos del patrimonio dentro de sus listas de representativas. ¿Sí? En el caso del patrimonio cultural inmaterial existen 3 listas, que es patrimonio cultural de la humanidad, la lista de buenas prácticas de salvaguardia y también las listas de patrimonio que están en riesgo, en vulnerabilidad. Para lo que es el patrimonio nacional, en Costa Rica básicamente lo hemos visualizado desde 2 enfoques, patrimonio natural y patrimonio cultural. Sin embargo, cuando hablamos de patrimonio cultural, están muy enlazados con la parte natural. O sea, cultural y natural a veces la línea es demasiado delgada y están tan unidos que digamos que es difícil separarlas. Pero dentro de lo que es el patrimonio cultural podemos verlo desde la visión material, o sea, bienes físicos que nosotros vamos digamos, a proteger o que vemos como un elemento que nos liga dentro de nuestra identidad y nuestra cultura. Y también está el patrimonio cultural inmaterial, que son bienes, saberes y conocimientos que nosotros hemos ido recibiendo porque nos los han transmitido de generación en generación y por tanto se hacen muy vulnerables. Muy, muy vulnerables. ¿Por qué? Porque en el momento en que haya una afectación en esa cadena de comunicación y de transferencia, este patrimonio que es tan delicado y que lleva generaciones, o sea, hay un hilo conductor desde el pasado hasta el presente, puede entrar en peligro. Entonces, dentro de lo que nosotros conceptualizamos como patrimonio cultural inmaterial, ese elemento de vulnerabilidad siempre va a estar presente y de ahí la importancia de siempre estar promoviendo una salvaguardia activa y el papel de la gestión comunitaria es indispensable. Bueno, dentro de lo que es Costa Rica, el ente rector, digamos, de políticas dentro de lo que es el Estado, pues sería el Ministerio de Cultura y Juventud. Sin embargo, dentro de lo que es la política de promoción, divulgación, sensibilización del patrimonio cultural en general, participan un montón de actores claves. Aquí podemos ver desde la academia, el elemento de educación y las universidades que siempre están presentes con actividades de gestión, de capacitación, acción social, vinculación y demás. Y también todos los movimientos y colectivos que están en las comunidades y que al fin de cuentas son el cuerpo y la base precisamente de lo que nosotros conceptualizamos como el patrimonio cultural. Ya dentro del marco legal en Costa Rica tenemos leyes que las protegen. O sea, Costa Rica dentro de su gestión ha establecido leyes para promover esta protección. Desde lo que es patrimonio cultural material, tenemos la ley 7555 que protege todo lo que son edificios, edificaciones, bienes materiales que por sus elementos arquitectónicos e históricos son relevantes. Entonces existe una ley que los protege, una ley que hace que el Estado tenga participación y protagonismo en velar en lo que sería ese patrimonio. También tenemos la ley 6703, que es la ley de patrimonio nacional arqueológico, que es la que vela precisamente por ese patrimonio arqueológico, tanto asociado a poblaciones indígenas precolombinas como elementos más asociados hacia lo que podemos llamar la fase o el periodo colonial e incluso republicano, que tiene que ver con la cultura, con el desarrollo y con la identidad de las poblaciones en Costa Rica. Y también tenemos la más reciente, la ley 9500, que es la que se crea para ratificar el patrimonio, la conservación del patrimonio subacuático. Todos los bienes históricos
arqueológicos que están bajo el agua, ya sea dentro de la parte continental, ríos, lagos, lagunas, humedales y también en los mares. Y también está pues la Convención 2003, para esto no se ha creado todavía un reglamento, pero Costa Rica genera con la ratificación de la Convención 2003 de UNESCO un compromiso, porque es un instrumento jurídico, para la protección y para comprometerse en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que como les comenté antes, es muy, muy delicado y precisamente vulnerable a un impacto de pérdida o transformación. Ahora, ¿por qué les hablo del patrimonio cultural inmaterial en la Convención UNESCO? Porque al fin de cuentas es un instrumento jurídico en el cual Costa Rica ratificó y se compromete a establecer un reconocimiento, una protección, una salvaguardia y una promoción de esa diversidad cultural que nosotros tenemos en Costa Rica, y que inclusive a nivel de la constitución política, pues lo podemos ver como un reconocimiento en el primer artículo de la Constitución. Entonces, esa diversidad cultural ya está dentro de lo que Costa Rica ha ratificado en instrumentos internacionales como un elemento prioritario. También nosotros vamos a ver dentro de esta ratificación este instrumento jurídico internacional como un garante del desarrollo sostenible, porque al fin de cuentas las comunidades tienen dentro de sus saberes y conocimientos aspectos que se ligan con el medio ambiente, con ese elemento ambiental que es imposible desligar en sus prácticas cotidianas, en su desarrollo cotidiano y en esos conocimientos y saberes que han pasado de generación en generación. Ahora también, gracias a la Convención, se crean instrumentos y metodologías que se tienen que promover a nivel nacional y en las comunidades que van a permitir un acercamiento, un intercambio y una comprensión y principalmente promover el respeto entre los seres humanos. Entonces aquí, digamos que es un elemento que va muy de la mano con derechos culturales y con derechos humanos. Y también es un compromiso de salvaguardia. De hecho, al haberse ratificado esto, Costa Rica ya tiene compromisos de establecer periódicamente informes a la UNESCO en la cual va a estar, digamos, registrando o informando cuáles han sido las políticas que se han implementado, los avances, los programas, los resultados que se han tenido precisamente en esa promoción, en este compromiso que se tiene de salvaguardia. Precisamente este año se presentó el informe periódico más reciente a la UNESCO y ahí se incluye todo lo que ha sido elementos de declaratorias en la lista representativa, que en este caso podríamos pensar en la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad, que tiene la manifestación del Boyero y la Carreta Costarricense, que es una declaratoria, una manifestación nacional que tiene una declaratoria ante la lista de la UNESCO, pero también todas las demás, se tenga declaratoria nacional o no, manifestaciones que se tengan registradas en el país y en las cuales pues las comunidades trabajan en conjunto con entes públicos y que permitan su registro. Por otro lado, ya entrando en materia, esta convención nos deja un concepto al cual nosotros tenemos que amarrarnos, o por lo menos estamos comprometidos a interpretarlo dentro de la gestión cultural. ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial o PCI? Bueno, usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes a las comunidades, grupos y en algunos casos individuos que lo reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural y que heredan de generación en generación, uniendo pasado, presente y futuro. Pero entonces aquí tenemos que ver estas palabras que puse en colores bastante llamativos, porque precisamente son las palabras que uno necesita ponerle atención a un concepto que en realidad en prosa y leído a la carrera tal vez uno no lo nota. Estamos hablando de que usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas. Aquí hay un montón de elementos dentro de nuestro patrimonio cultural que tienen que estar presentes, que no se nos pueden pasar por alto y que dentro de nuestra historia, uy, no sé qué pasó, que se puso como unas rayitas, espero no haber sido yo, déjenme ver si fue que hice algo. Voy a dejar de compartir un momento. Sí, Marcelo, danos un no toque, sé. sí, porque, ajá, Sí. yo creo que nos están hackeando la conferencia, entonces dame un toque. Uy, no Ronald, puede ser. Listo, voy a revisar un segundo. Sí, es que salieron como unas rayitas, como si alguien estuviera haciendo eso. sí, es que la están hackeando.
pero estoy revisando la lista de participantes y revisando que solo están personas propiamente del curso. Ok, Listo, sí, Brian. puede ser. Me parece que ya, Ronald, podemos continuar. Gracias, Marcelo. Y tal vez Mm. sería necesario no permitir, digamos, más entradas a la conferencia. Bueno, esta sí. Las personas que Igual se tengan está nombre, evidentemente, transmitiendo. Ujú, pero ya no muy más. bien. Sí, hasta aquí ya cerrar el ingreso a la conferencia. Adelante, Dayana. Muchas gracias. Voy a volver a compartir. Creo que me quedé en la misma partecita en la que estaba antes y lo voy a retomar. Bueno, prácticamente lo que les estaba mencionando es que este concepto incluye demasiados elementos que si uno no los analiza como de forma como muy detallada, se le pueden pasar por alto. Representaciones sociales, expresiones y manifestaciones culturales, conocimientos y saberes ancestrales que se han pasado de generación en generación, técnicas. Aquí también vamos a reconocer que cuando vamos a crear artesanías o elementos artesanales, dentro de lo que está en el producto que nosotros vemos como un elemento físico, están conocimientos que se ligan con conocer el simbolismo de esa artesanía, los materiales que se tienen que utilizar, cómo procesarlos y finalmente cómo producir esa artesanía. Entonces, esos son elementos muy sensibles, son elementos que tienen que estar siempre presentes cuando pensamos en patrimonio cultural inmaterial. Ahora, siempre ligado a comunidades. Y hay algo que yo voy a reconocer y que me gusta muchísimo de esta convención, es que deja o viene a dejar claro en un instrumento jurídico internacional que la comunidad es la prioridad. Por mucho tiempo, en la conformación de los estados y digamos en los discursos de identidad que hubo en muchos países en su conformación como república, pues se hizo se direccionaron a crear un elemento de nacionalismo, de cultura nacional, que muchas veces minimizó o invisibilizó precisamente a muchas comunidades que tenían sus propias elementos culturales, sus propias manifestaciones que los hacían pues diferenciarse de un grupo pues más mayoritario. Y entonces aquí es donde llega y deja en primer lugar a las comunidades, ya no está dejando al Estado ni a la nación, ya no es el Estado el que va a llegar a decir protegemos esto, promovemos esto y de ahora todos vamos a sentirnos identificados con esto, sino que más bien llega a decir esto tiene que estar presente en las comunidades, en los grupos, incluso hasta en individuos, ni siquiera tenemos que pensar en un elemento mayor. Entonces, es algo que el concepto deja a lo interno. Por otro lado, tiene que ser parte del patrimonio cultural de esa población. O sea, yo me tengo que sentir identificado, yo tengo que sentir que es parte inherente de mi identidad, de mi patrimonio y que definitivamente para que eso se dé en un elemento de relación identitaria, tiene que haber interrelación entre las personas. O sea, es aquí donde tenemos que hacer un autorreconocimiento precisamente de esa identidad que yo cargo y que he heredado y que estoy transmitiendo de manera voluntaria e involuntaria a las personas con las que convivo y a las futuras generaciones. Entonces, es muy interesante analizar este concepto. Heredado sí, porque me llegó a mí, o sea, hubo una línea, un hilo conductor que no se ha roto, que está presente y que me lo entrega a mí. Y al llegar a mis manos ese patrimonio, esos conocimientos, saberes y demás, pues yo tengo entonces el deber de seguir la línea, porque si yo lo rompo, ese patrimonio, ese elemento que habla de mi historia, de mi comunidad, se puede perder. Entonces, al heredarlo, yo tengo el derecho de gozarlo, de gozar esa identidad, ese patrimonio, pero también tengo el deber de que otras personas lo lleguen a conocer. Y por eso hablamos de generación en generación. El patrimonio cultural inmaterial es algo muy particular porque reconoce un hilo conductor hacia el pasado. O sea, no es una manifestación que nace de un día para otro y que yo ya puedo decir esto es PCI. Ahí tal vez tendríamos que hablar de una manifestación o expresión cultural más contemporánea que con el paso del tiempo podría llegar a considerarse patrimonio cultural inmaterial. Pero a lo que nosotros nos referimos aquí es que hay saberes, conocimientos ancestrales que llevan siglos, milenios de estar presentes en nuestras poblaciones y que los hace ser muy vulnerables y tener una prioridad para su salvaguardia. Ahora, esto lo que es el PCI tiene 5 ámbitos, o por lo menos la forma en que la UNESCO lo ha clasificado. Incluso ya hay algunas propuestas latinoamericanas que han establecido la necesidad de
sumarles otras, porque al fin de cuentas el elemento humano pues tiene que estar presente. Incluso se habla de la historia humana como un elemento que podría estar presente dentro de un ámbito, pero asociando el hecho de que estos son formas de clasificar el patrimonio cultural material en la que siempre va a estar presente las comunidades y las poblaciones en general, pues ahí va a estar incluido. ¿Cuáles son estos 5 ámbitos? Tradiciones, expresiones orales, incluido el idioma, que estamos hablando de la forma en que nosotros hablamos, la forma en que nosotros transmitimos estos conocimientos y saberes. Saber que existen comunidades que tienen al día de hoy lenguas, idiomas, que han sabido salvaguardar y que por elementos ligados a la globalización, a políticas que tal vez no han sido las más viables y factibles, pueden estar hoy en día en riesgo o lo están. Incluso ya se han llegado a perder. Y entonces vienen tareas asociadas a la revitalización, rescate o rescate de la memoria. ¿Por qué? Porque precisamente la parte oral es algo que si se deja de practicar, se pierde. Por otro lado, tenemos las artes del espectáculo. Aquí podemos hablar de danzas, música, expresiones musicales, expresiones que tienen que ver y que se ligan mucho con la parte de la oralidad también. Que en Costa Rica pues tenemos bailes, tenemos tipos de músicas, tenemos tipos de ritmos que hacen que precisamente se liguen con una historia y una tradición que vienen desde el pasado. Tenemos usos sociales, rituales y festivos. Aquí podemos ver formas de organización social, religiosa que están presentes, rituales que podemos tener presentes en comunidades indígenas, en comunidades afrodescendientes, dentro de lo que es también las mismas prácticas religiosas cristianas, católicas y demás, y también actos festivos que tenemos presentes y que hemos heredado de generación en generación. Conocimientos y usos ligados a la naturaleza, y aquí hay que entrar en el sentido de que es un punto muy sensible, porque los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo están asociados con prácticas muy tradicionales de la medicina natural, de la práctica de la agricultura, de la práctica de la pesca y elementos que están presentes y que poco a poco con procesos de modernización, industrialización, han ido permeándose y se han ido perdiendo. O por lo menos esa transmisión dejó de ser tan importante. En algunos años y generaciones atrás era indispensable que una generación a otra le transmitiera conocimientos ligados a cómo producir alimentos. O sea, todo el mundo tenía que saber producir maíz, producir yuca, frijoles, porque era indispensable. O sea, este conocimiento que me llegó a mí, yo se lo tengo que pasar a la otra generación para que tenga éxito y sobreviva. Pero llega un momento en que la forma en que se han ido desarrollando las industrializaciones, las modernizaciones de las economías, pone en vulnerabilidad conocimientos como estos. Y vamos viendo que poco a poco van quedando como islas esas comunidades que todavía se resisten y que conservan mucho de eso. Y finalmente tenemos las técnicas artesanales, que tienen que ver precisamente, como les dije, no con el instrumento artesanal, sino más bien con todo el conocimiento que tienen las poblaciones para poder producirlo. Y dentro de eso el simbolismo, la cosmovisión que encierra ese elemento. Las artesanías, más que un objeto hecho a mano, en realidad está hablando de una historia de conocimiento de por qué nace el uso de ese artefacto, qué elementos naturales y del contexto se tiene que conocer para poder desarrollarlo, y por otro lado la misma técnica de confección. Entonces son elementos muy, muy vulnerables y que a veces pues pasamos por alto cuando vemos una artesanía y pensamos, ay, esto es para los turistas, pero en realidad estamos hablando de que es una historia muy delicada y muy, muy a lo interno de nuestras comunidades. Ahora, para cerrar con la parte de lo de la convención, hay un término que se llama salvaguardia, que a mí me gusta el término de la salvaguardia como lo ponen aquí porque habla de muchísimas acciones que desarrollamos pero que a veces no somos conscientes y que las comunidades cuando uno se las expone dentro de lo que es la gestión comunitaria se sorprenden porque dicen, todo eso lo hemos hecho nosotros. Sí, todo eso lo han hecho. Si la manifestación sigue viva hasta el día de hoy, en realidad es porque ustedes conscientes o inconscientemente lo han llevado a la práctica. O si esta manifestación está en peligro, ya está en vulnerabilidad, pues tenemos que conocer de estas acciones para que se puedan mantener. Y entonces eso es un movimiento comunitario en el cual todos tienen que trabajar para mantener la salvaguardia. Entonces, salvaguardia se va a entender como medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural y material, comprendida la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión,
¿A través de qué? De la enseñanza formal, lo que podemos conocer en los centros educativos, colegio, escuela, universidades o incluso educación formal técnica, y también no formal, lo que conocemos en el seno de nuestra familia, de nuestra comunidad, interactuando, y que no necesariamente va a responder a un programa de estudios con un currículo o malla curricular. En realidad, esa información o esa enseñanza no formal es la que nosotros tenemos con la convivencia, con la práctica cotidiana, y que hoy en día pues es muy importante reconocerla y visibilizarla y darle la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque va a permitir toda esta información revitalizar el patrimonio que es muy vulnerable. Aquí era lo que yo les quería decir, acciones que articula, medidas encaminadas. Si yo quiero salvaguardar, si yo quiero proteger el patrimonio cultural, tengo que establecer una ruta. Antes tal vez no era tan necesario o tal vez no se veía tan urgente esta necesidad de establecer medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial y en general. Pero estamos hablando de que hoy en día estamos en un contexto en donde la globalización, el tipo de economía, donde el capitalismo, el neoliberalismo, pues están presentes y hacen que las comunidades cada vez tengan pues una pendiente que se pone pues cada vez más empinada para lograr esta articulación, para lograr organizarse, para lograr que sus patrimonios, sus identidades, su cultura pues siga salvaguardándose y pasándose a la siguiente generación. Entonces, definitivamente hoy es urgente que las comunidades sean conscientes de que si en algún momento la organización comunitaria establecida de una forma muy orgánica, en una relación de coordinemos, funcionó en buena hora, pero hoy en día es también muy importante reforzarlas estableciendo medidas, en este caso planes de salvaguardia o elementos que les permitan dejar en claro una ruta en la cual, independientemente de lo que pueda suceder en su contexto social, económico, ambiental, político, incluso sanitario, por ejemplo, ahora con la pandemia, algo que alguien en el 2018 nadie se iba a imaginar que iba a pasar, pues que las comunidades estén preparadas para poder enfrentar y poder hacer esa resistencia precisamente a los elementos que puedan jugar en contra de su patrimonio. Y algunos elementos que están presentes y que hay que recordar, identificar, las poblaciones son las que conocen, por eso me encanta que esta convención habla de que la comunidad está primero, porque al fin de cuentas el Estado ya no puede llegar a decir, esto es patrimonio y aquello no es patrimonio, esto es importante, esto se debe salvaguardar. En realidad son las comunidades las que han identificado cuál es ese patrimonio cultural y por ende lo saben, lo conocen, lo practican, y más bien el ejercicio aquí es la comunidad de primero y los actores claves, sean públicos o privados, van a estar para facilitar, para cooperar en todo lo que permita el fortalecimiento de esas actividades comunitarias. Entonces ahí es donde entra la necesidad de documentar. Hoy en día pues tenemos formas de documentar desde audio, video, parte escrita, que nos permite pues ir salvaguardando y registrando todavía más. Eso da pie también a que se puedan desarrollar investigaciones, que facilita la preservación, la protección mediante políticas públicas o comunitarias que permitan esa protección, que facilite su promoción, la valorización y también esto que es indispensable, que es la transmisión, que es uno de los elementos que genera un reto para muchas de las generaciones. ¿Cómo seguimos transmitiendo esto? Y jugar con elementos que tenemos, enseñanza formal y no formal, para asegurar esa revitalización del patrimonio. Ahora ya saliéndonos un poco de lo que es la Convención de UNESCO 2003, es muy importante hablar de ciertos conceptos que entran dentro de lo que es el rol de la gestión cultural. La cultura, el concepto de cultura, lo podemos ver desde dos aspectos. De hecho, dentro de lo que es la antropología y otras disciplinas de las ciencias sociales, el concepto de cultura se puede analizar de miles de maneras y existen miles de enfoques, pero cuando hablamos de gestión comunitaria es interesante hablar de lo que es el concepto de cultura a nivel antropológico como una disciplina y también lo que se podría manejar en la cultura comunitaria. Entonces, la cultura desde el sentido antropológico, aquí hay una forma en que se puede ver, ¿verdad? Tres sentidos, podemos verlo desde la creación de un sentido simbólico, de la ley, de la forma en que se ha establecido ciertas estructuras en las sociedades y que nosotros pues le damos ese sentido a las cosas, al humano, a las relaciones, a los fenómenos que se dan. También podemos ver un sentido simbólico del lenguaje,
de la forma en que nosotros nos comunicamos, de la forma en que nosotros trabajamos y desarrollamos ciertas actividades de economía, ¿verdad? Sustentable o no, del espacio, cómo nosotros visualizamos o vemos un orden simbólico del tiempo, de lo que podemos considerar sagrado, profano, ¿verdad? Que eso es algo muy importante, elementos que a veces son muy visibles y a otros que solo dentro de la misma comunidad se podrían comprender. Y también están prácticas, comportamientos e instituciones que nos ayudan precisamente a entender estas relaciones. Entonces aquí podemos ver un sentido muy académico o una forma más dentro de una disciplina que podríamos entender la cultura. Pero si nosotros nos vamos a lo que es la cultura comunitaria en sí, ya que vamos a ver que el campo de la cultura no siempre va a ser tan neutral. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de cultura comunitaria hay varios actores entrelazados. Estamos hablando de que incluso hay relaciones de poder dentro de las mismas comunidades, está la comunidad primaria que podrían ser portadores de tradición, las personas que conocen, ya sea la comunidad indígena, afrodescendiente, migrante, la razón que sea, esa población es la población primaria que va a sustentar y que pone en práctica y transmite una tradición. Pero también hay otras instituciones o actores claves que van a estar de alguna u otra manera relacionándose e interactuando con ellos, ¿verdad? Podemos hablar de instituciones asociadas con la educación, con la política, con el gobierno municipal, con la parte económica. Entonces, este tipo de relaciones hace que entre en sí, dentro de la dinámica de la cultura comunitaria, tensiones, intereses, y es aquí muy importante establecer que si dentro de lo que es la gestión comunitaria, la comunidad tiene un papel prioritario, es necesario tener un balance y una relación que sea lo más respetuosa posible, porque al fin de cuentas, en algunos momentos las comunidades van a tener que tener una posición muy firme hacia cómo quieren salvaguardar y conservar sus tradiciones, su patrimonio, pero en algunas cosas van a tener que reconocer que el papel o la interferencia de ciertos entes públicos privados van a tener que estar porque les va a facilitar precisamente ese salvaguardia. Ahora, implica también dentro de la cultura comunitaria la promoción de esa diversidad, del pluralismo cultural, de la interculturalidad, como parte de esa gestión, ¿verdad? La diversidad cultural como un ente que se tiene que reconocer, también ver el elemento de la interculturalidad, reconocer diferentes formas en que se relacionan esos actores y esos elementos culturales que están presentes. Entonces, dentro de lo que es la cultura comunitaria, pues podemos ver que el contexto cambia en la práctica, ¿verdad? Tal vez no es tan fácil incluso conceptualizarla porque cada comunidad va a tener sus propios elementos particulares. Entonces, es muy importante, pues sí, tener una base de conocimiento de lo que implica la cultura, cómo la queremos conceptualizar, cómo la queremos entender, pero también llevarla a la comunidad y entender que ellos tienen una forma digamos, de concebir la cultura, de concebir las relaciones, de esos simbolismos que tal vez no necesariamente van a encajar a veces con los conceptos que vemos en los libros y que proponen los filósofos y que proponen también los antropólogos o los profesionales. Y es ahí donde tienen que entrar el diálogo para ir construyendo juntos esa conceptualización. Ahora, dentro de lo que es el abordaje y la gestión de la cultura y el patrimonio en territorio, entra aquí algo muy importante. Reconocer un abordaje territorial implica tener claro que si yo voy a ser un gestor o una persona que va a estar trabajando con una comunidad, tengo que reconocer precisamente ese conocimiento, tener un conocimiento precisamente de esas relaciones a lo interno. El abordaje territorial es tener claro un plan de cómo quiero trabajar con la comunidad, de que la comunidad es consciente de la forma en que vamos a trabajar. De hecho, siempre hemos abordado el hecho de que dentro de los derechos que tienen las comunidades cuando yo trabajo con ellos, es que ellos tengan clara transparencia de los procesos que vamos a llevar con ellos. Y de hecho, dentro de lo que tiene la misma Convención 2003 nos dice que es necesario que las comunidades emitan un consentimiento previo, libre e informado de todas las actividades o gestiones que se desarrollen con ellos. Entonces, el abordaje territorial precisamente implica trabajar sobre una base de transparencia, sobre una base donde yo entiendo la historia, el contexto comunitario. Es también reconocer la interculturalidad, reconocer que dentro de una cultura, dentro de un territorio pueden haber
pluralismos y que no necesariamente todos van a tener un mismo punto de vista o una forma de concebir o simbolizar o tener una cosmovisión idéntica, y que ese diálogo y esa relación entre ellos tiene que estar presente para que se permee en una buena relación de gestión. Y entender el territorio como un territorio social. No necesariamente podemos comprender que el territorio es un elemento físico, geográfico, estático. En realidad el territorio puede abarcar más allá de lo que nosotros ponemos como un límite de una coordenada aquí a otra coordenada aquí. En realidad puede ser un territorio que abarque más de lo que nosotros conocemos como un barrio, un cantón, una provincia o un elemento ya nacional, incluso regional. Entonces podemos hablar que el territorio, más allá de un elemento geográfico, es un elemento social, un territorio social que la comunidad es la que lo va a concebir. ¿Y cómo se va dando ese territorio social? Mediante las interrelaciones que ellos tienen, cómo ellos se interrelacionan, y ellos son los que van dándole forma a ese territorio que tengo que comprender y establecer dentro del abordaje de la gestión de la cultura y el patrimonio. Ahora, el rol del gestor cultural. Aquí pongo una frase que dice así: los primeros gestores culturales comunitarios se preocuparon por darle continuidad a las expresiones culturales propias de su pueblo, garantizando que se trasladara de generación en generación la riqueza cultural. Y aquí podemos partir de que mucho antes de que existiera formas de comunicarnos como tenemos ahora, radio, televisión, internet y demás, era indispensable pasar de una generación a otra los conocimientos, ya sea alrededor de una fogata, alrededor de una candelita a la par de la mamá, del abuelo y nuestros ancestros. Pero lo importante es que si hoy en día nosotros gozamos de muchas manifestaciones y elementos culturales, es porque ha habido un hilo conductor, a pesar del contexto en el que muchas comunidades han vivido, ¿verdad? No podemos ignorar que no es fácil la transferencia de conocimientos dependiendo del contexto en el que las comunidades viven. Elementos que pueden marcarse muy violentos, guerras, migraciones forzadas y demás, pero aún así podemos pensar que los gestores culturales comunitarios siempre han estado presentes indiferentemente de cómo han sido sus contextos o historias. Y ellos han tenido un papel fundamental para que se garantice que una generación reciba esos conocimientos y los pongan en práctica. Entonces, en parte, a veces es hasta un acto no solamente de amor y de cotidianidad, sino también hasta de la misma resistencia y rebeldía, ¿verdad? Porque no en todas las partes o todo el mundo es fácil transmitir un conocimiento que puede ir en contra incluso de las políticas o del contexto social que pueda tener la región. Entonces, es indispensable para garantizar por lo menos ese rol del gestor cultural que tenga un conocimiento viable y factible dentro de lo que serían los procesos comunitarios. Es indispensable, y por eso lo pongo aquí así como más sobresaliente, no sé si se notará, pero lo voy a leer textualmente: es necesario profundizar en el análisis de los contextos y coyunturas, en la formación política y conocer la sabiduría y las memorias históricas de las diversas culturas que habitaron y habitan los territorios de América Latina. Ya aquí me estoy metiendo en un ejemplo regional, ¿verdad? Estamos hablando de América Latina, pero si nosotros queremos gestionar, si nosotros queremos tener un éxito en lo que podría ser la gestión articulada con las comunidades, es indispensable, es un requisito que nosotros conozcamos el contexto histórico, el contexto cultural, económico, político, porque es la única forma en que nosotros podemos asegurar que las medidas que encaminemos hacia la salvaguardia, hacia la promoción, hacia la mejoría de los contextos, hacia la protección del patrimonio, tengan éxito. Es necesario que los gestores reconozcan la diversidad cultural que tenemos en nuestra región, incluso en Costa Rica, que es un país bastante pequeño, pero muy diverso. Cuesta a veces que las personas reconozcan la diversidad cultural que nosotros tenemos, ¿verdad? La pluriculturalidad. Y es aquí donde entra un reto indispensable. La gestión cultural requiere de un compromiso muy grande para comprender la historia que han tenido los pueblos y la razón por la cual hoy en día tienen ciertas circunstancias y hace necesaria la gestión cultural. Por eso es necesario conocer la memoria histórica de esa diversidad cultural, de las poblaciones que ya habitaron nuestra comunidad,
país y región latinoamericana y las que hoy en día están habitando y que han heredado esos conocimientos. Ahora, dentro del contexto de gestión cultural latinoamericano, es necesario entonces que conozcamos nuestra historia, nuestra geografía, porque hasta el elemento geográfico es importantísimo, reconocer cómo no es lo mismo hablar de los elementos o manifestaciones que podemos tener en zonas altas, en la playa, en cuencas, o sea, es indispensable conocer la relación del medio ambiente, la parte geográfica, con las manifestaciones culturales. Entender por qué de ahí surgen ciertos sistemas económicos o prácticas económicas que no responden a una realidad global, ¿verdad? Que tal vez son muy particulares de ellos. Si yo comprendo estos elementos, yo puedo entonces comprender precisamente ese hilo conductor y la razón por las cuales hoy en día pues, ha tenido éxito ciertas salvaguardias o están en riesgo. Entonces, comprender nuestra historia, la geografía, los sistemas económicos, la historia organizacional y política y cultural es indispensable por lo menos para lo que son el contexto latinoamericano. Y aquí hablo en términos de Costa Rica, Centroamérica, América Latina. Es necesario que conozcamos nuestra historia. Y eso nos hace ser más críticos, ¿verdad? De conocer y comprender las necesidades que tienen estas comunidades y comprender también por qué hay algunas formas de pensamiento que surgen o por qué han ido cambiando con el tiempo. Ahora, también hay que hablar de que el desconocimiento de ese contexto histórico, geográfico, pues es lo que está propiciando que hoy en día haya poca valoración e incluso, me atreví a ponerlo así, un nulo reconocimiento de nuestra diversidad cultural. A veces a las personas, lo voy a decir así, en Costa Rica cuesta que puedan reconocer, bueno, si uno les pregunta cuántos cantones hay, no lo reconocen, algunos no lo saben, y aparte que el mapa de Costa Rica sigue estando en cambio constantemente, pero a lo que voy es que les cuesta a veces reconocer la diversidad cultural que podemos tener, ¿verdad? Si uno les pregunta cuántos pueblos indígenas hay en Costa Rica, cuántos territorios indígenas hay, el aporte de la parte afrodescendiente, de migraciones y poblaciones asiáticas, africanas, europeas en Costa Rica, a veces se quedan cortos en esa memoria. Entonces, desconocer este tipo de elementos pone en vulnerabilidad la salvaguardia del patrimonio y de las manifestaciones culturales y hace más conflictivo y difícil la gestión cultural en nuestro territorio. Ahora ampliémoslo a todo el territorio latinoamericano y también dentro de lo que es la gestión cultural es muy importante reconocer las experiencias que han tenido otros países, experiencias que refuerzan pues precisamente la necesidad de conocer nuestra historia nacional, cantonal, local y regional. Es indispensable porque al fin de cuentas es de esta manera que nosotros podemos asegurar una gestión cultural acorde a las necesidades y al contexto que viven las comunidades. Ahora, entonces aquí es donde podemos ver que el gestor cultural cumple un papel fundamental en procesos de articulación de las comunidades, facilita encuentros, reconoce metodologías, porque sí, al conocer yo el contexto histórico, geográfico, político, económico, cultural que han tenido las comunidades, para mí me va a ser más fácil proponer y desarrollar en conjunto con las comunidades, en un consenso, metodologías que sean acordes a esa dimensión que estemos trabajando, sea local, nacional, regional o internacional. Entonces, es muy importante el reconocimiento del contexto y de la historia en lo que es la gestión cultural latinoamericana. Ahora, y esto es precisamente porque ante un contexto histórico que ha estado acompañado de guerras, genocidios, golpes de Estado, dictaduras, movilizaciones y migraciones forzadas, un contexto de violencia y desigualdad social, incluso xenofobia y discriminación, hace todavía más necesario que la gestión cultural esté para propiciar y construir la paz, pensamiento crítico, la sostenibilidad. Es muy necesaria. La gestión cultural permite entonces movilizar a las comunidades a procesos formativos y sustentables, incluso sin intención de olvidar nuestra historia, pero sí de sanar ciertas heridas y la forma de empoderar, porque yo creo que eso es algo muy importante, el fortalecimiento de capacidades y el empoderamiento de muchas de las comunidades que por mucho tiempo han ido sufriendo y sufren de elementos que los ponen en vulnerabilidad en términos de la vivencia de sus prácticas y patrimonios culturales. Entonces, la gestión cultural del patrimonio nos ayuda entonces a sanar y superar ciertas barreras
de miedo que han tenido las comunidades, miedo que ha sido inculcado desde esferas políticas, o que también, superado ya ciertos episodios, las generaciones han ido transmitiendo y que hoy en día pues se pueden ver como heridas o traumas. Entonces, la idea de la gestión cultural es motivar a la organización, a la articulación de las comunidades para que ellos retomen precisamente la forma en que quieren promover, sensibilizar y actuar en pro de su patrimonio, que al fin de cuentas se articula con muchas cuestiones más. Estamos hablando de que su patrimonio puede ser patrimonio asociado al elemento ambiental. Ahí estamos hablando no solamente de conservación del medio ambiente, sino también de prácticas artesanales y tradicionales de agricultura. Estamos hablando de política de alimentación y muchas otras cosas que están ligadas en los elementos culturales de las comunidades. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es visualizar la gestión cultural como un elemento indispensable para el fortalecimiento y empoderamiento de muchas de estas comunidades. Esa es en parte una de los pilares y de las bases. Ahora, 3 elementos fundamentales de gestión cultural en el contexto latinoamericano. Yo lo pongo así general porque en realidad yo creo que todo Latinoamérica va como en esa línea. Nosotros, Costa Rica se ha articulado dentro de lo que es el oficialismo de las convenciones, ratificando las cartas para la cuestión que ha enlazado el compromiso de muchos países precisamente hacia la conservación y la promoción. Sé que para todos los países no es igual las condiciones, algunos tienen algunos elementos que los marcan, pero es muy importante reconocer estos elementos. El primero es que la gestión cultural es un ejercicio de derechos humanos y es un ejercicio de derechos culturales. O sea, cuando nosotros conseguimos que son las comunidades las encargadas de salvaguardar, de decirnos cuál es su patrimonio, qué es para ellos importante y la forma en que lo quieren salvaguardar, ya que estamos hablando de que es un derecho humano de disfrutarlo, vivirlo y transmitirlo. Y que al haber estados que han ratificado convenciones que se comprometen a facilitar y permitir la salvaguardia, estamos permitiendo que esos derechos humanos, esos derechos culturales se lleven a la práctica. O sea, no puede ser un elemento de decir no hay recursos, tenemos el compromiso. Entonces, es muy importante que cuando la persona se involucra en la gestión cultural sepa que está siendo un actor clave en el compromiso del ejercicio de los derechos humanos y el derecho cultural. Y por otro lado, de que el gestor cultural está inserto en procesos formativos y de sensibilización. Es recuperar memoria, es la transmisión de conocimientos, saberes ancestrales que incluso pueden estar, que pueden contradecir elementos impuestos a partir de políticas que tal vez no les ayuda a la salvaguardia. Estamos hablando de que el contexto de la globalización, economías que tal vez no son tan sustentables, ponen en riesgo y contradicen muchas prácticas ancestrales que tenemos en las comunidades. Entonces, la salvaguardia y la gestión cultural con las comunidades precisamente pone en formación, en sensibilización, la importancia de resguardarlos. Y ya dentro de lo que es la gestión territorial, va a provocar cambios de actitud en las personas. Muchas veces las personas piensan que no es posible, pero en realidad procesos de fortalecimiento, de empoderamiento les permiten, sí es posible que usted pueda vivir, retomar, practicar esto, que no se pierda. En realidad es empoderar a las personas y que ellos digan, sí, yo puedo. Vamos a seguir con, aunque esto implique llevarle la contraria a ciertas modas o elementos que nos bombardean desde lo externo, ¿verdad? Es generar un pensamiento crítico, es poder pensar en la comunidad como la base, en una comunidad empoderada y en una comunidad organizada. Entonces, de alguna u otra forma, el que ya la comunidad esté organizándose para tomar decisiones de cómo quieren llevar a cabo la salvaguardia y la práctica, ya estamos generando con ello un pensamiento crítico. Ellos están diciendo esto sí y esto no. De esta manera lo vamos a hacer bajo estas y estas condiciones. Entonces, eso es como cambiar
muchas formas en que se ha venido practicando la gestión cultural, que antes, durante mucho tiempo, siempre se practicó desde el Estado diciendo que se salvaguardaba y que no, y ahora más bien es decir, no, suave toque Estado. En realidad son las comunidades las que nos van a decir que quieren salvaguardar. Y ahora lo que usted tiene que hacer es ser un facilitador, una persona que les va a ayudar, que les va a dar los elementos que les facilite a la salvaguardia o que les permita llevar a la práctica sus manifestaciones culturales. Entonces, las políticas culturales tienen que nacer de esa relación entre la comunidad y el Estado para que puedan surgir, y no del Estado hacia las comunidades. Por otro lado, permite diálogos intergeneracionales y multiculturales y un contexto de respeto, solidaridad y armonía para vivir, que es algo muy importante. Ahora, como les he mencionado, en la salvaguardia de lo cultural, la comunidad siempre va a estar de primero. Entonces, un gestor o una gestora cultural tiene que reconocer que dentro de los contextos es la comunidad la que nos va a decir cómo quiere salvaguardar, qué es importante para ellos. Durante mucho tiempo estuvieron invisibilizados por políticas que tal vez en la construcción de un discurso oficial de nacionalismo y de identidad, pues tal vez ignoraron elementos muy particulares, pero que eran importantes dentro de lo que era la convivencia y el desarrollo cotidiano de las comunidades. Entonces, ahora nosotros al poner a la salvaguardia de lo cultural, a la comunidad como la base, estamos generando transformaciones que van a garantizar equidad y el disfrute de una vida plena para todos y todas. O sea, no vamos a privilegiar una manifestación sobre otra, porque esta es más importante que esta. En realidad todas son importantes. Tal vez lo que se tiene que hacer es una escala de cuál está más vulnerable y requiere tal vez de acciones más inmediatas y urgentes para activar la salvaguardia, rescate y revitalización, pero eso no la pone siendo más importante que otras, solamente prioriza la manera en que tenemos que trabajar con ellas. Y eso es muy importante, el despertar de las comunidades para garantizar esas condiciones. Y pensando, como les dije, en que las interacciones entre el Estado y la comunidad sean basadas en respeto mutuo, mediando un consentimiento previo, libre e informado. O sea, si yo voy a trabajar con las comunidades, tiene que ser bajo un consentimiento. Ya en Costa Rica, por lo menos, lo que es gestiones culturales que desarrollamos desde el Ministerio de Cultura, si vamos a trabajar con una comunidad, es necesario que la comunidad portadora, en general, ya sea que tenga una figura jurídica o no, exprese su consentimiento previo, libre e informado. O sea, que se les dio el tiempo suficiente para que tomen la decisión, que se les dio toda la información con base en la transparencia para que tomen la decisión si quieren trabajar y bajo qué estándares, y libre en el sentido de que está libre de presiones. Esa es la forma en que nosotros estamos trabajando. Incluso para ciertas comunidades ya existen mecanismos de consulta, como el mecanismo que se ha desarrollado para las comunidades indígenas, en el cual se tiene que reconocer que la consulta tiene un mecanismo que tiene que respetar la cosmovisión y la forma de organización de las comunidades. Esto a razón de que en el pasado se han desarrollado prácticas que no eran respetuosas precisamente de las decisiones y de los criterios de las comunidades. Ahora, el trabajo asociativo, asociarnos, es el pilar de la gestión cultural. Aquí yo les leo una frase de manera textual. Solo desde la participación automotivada, consciente, respetuosa y propositiva será posible articular iniciativas colectivas que transformen estructuras y sistemas tan arraigados en nuestra sociedad como lo son las burocracias estatales o el modelo económico neoliberal. Aquí lo que quiero rescatar es que precisamente la unión de las comunidades, el empoderamiento, el fortalecimiento de sus capacidades y el trabajo de la gestión cultural respetuoso entre las partes, sea actores claves, entes privados y públicos y la comunidad, es lo que va a permitir precisamente que se pueda transformar ciertas estructuras o elementos que han estado arraigados y que tal vez no han facilitado ni han permitido un respeto de la diversidad cultural y de las tradiciones. Entonces, el que la comunidad esté como base y que sean ellos los que decidan y partan de cómo quieran salvaguardar y nosotros nos convirtamos como gestores culturales en parte importante para facilitarles, ayudarles y colaborarles, es como nosotros vamos a lograr un éxito en estas acciones. Ahora, ¿qué componentes tiene un proyecto de gestión cultural? Básicamente se lo puse solamente para recordar que
no es que un proyecto de gestión cultural, dependiendo de la escala, por supuesto, tenga elementos más allá de lo que nosotros ya estamos familiarizados. Implica reconocer un problema, abordarlo y generar un diagnóstico de por qué, las razones, las causas, los efectos que ha generado esa problemática, establecer objetivos generales, específicos, reconocer cuál va a ser la población meta, la población secundaria, o sea, las poblaciones que tienen que estar involucradas, cuáles van a ser acciones o actividades, entendámoslo así como metodologías que vamos a implementar, la estructura organizacional, de qué manera nos vamos a organizar para que se pueda llevar a cabo esto, por supuesto un cronograma como cualquier otro proyecto que hemos desarrollado anteriormente, indispensable tener un presupuesto, que aquí en el elemento de presupuesto implica no solamente recursos económicos, estamos hablando de que dentro de lo que es el presupuesto o recursos es indispensable reconocer la parte económica, que va a ser un elemento de que a veces hay que generar compras y demás, hay gastos de por medio, pero también el elemento de recurso humano, recurso tecnológico, recurso de infraestructura, que es algo muy importante y que a veces ignoramos y que son un elemento indispensable dentro de lo que es los proyectos de gestión cultural. Incluso entrando en el tema del presupuesto, dentro de lo que han sido políticas de promoción de la autogestión de las comunidades para sus proyectos de salvaguardia en el Ministerio de Cultura y Juventud existen programas y fondos concursales no reembolsables como becas taller, que están hechos precisamente para que las poblaciones puedan proponer sus proyectos y se les asigne no solamente un gestor que les va a ayudar en toda la logística de su proyecto, o sea, son las comunidades los que los van a desarrollar, solamente van a tener un gestor que les va a ayudar y facilitar en gestiones, pero también un desembolso de dinero que les va a permitir el desarrollo de esta actividad, pagar honorarios, pagar gastos asociados a transporte, a comida, a compra de materiales. Ese es uno. Y el otro es puntos de cultura, que está dirigido ya no solamente a gestores culturales, sino también a a organizaciones y asociaciones formalizadas que tienen proyectos ya que se vienen desarrollando desde tiempo atrás y que necesitan fondos para poder seguir desarrollando, ya sea una parte integral o nuevos elementos de ese proyecto. Entonces, el presupuesto va más allá de solamente la parte económica, es pensar en todos los elementos o recursos necesarios y finalmente desarrollar la parte de identificación de los metas y resultados a los cuales queremos llegar e indicadores que nos ayuden a nosotros a decir hemos alcanzado con éxito esto. Aquí podemos verlo desde diferentes acciones, desde diferentes enfoques. Dentro de lo que es la investigación podemos verlo como una investigación-acción, una investigación que identifica una problemática, la investiga, reconoce que hay ciertas formas de trabajar y genera acciones que se llevan a la práctica para mejorar esas condiciones o esa realidad. Entonces, en realidad, un proyecto de gestión cultural no se separa tanto de lo que ya nosotros tradicionalmente conocemos dentro del planteamiento de un proyecto. Ahora aquí, ya para finalizar con esto, les tengo un ejemplo de cómo se ha dado una gestión cultural aplicada. Esto que tenemos aquí son las actividades que se llevan a cabo en el Gran Celebro o Festividad de la Señorita Virgen de Guadalupe en Nicoya, Guanacaste. Esta actividad tiene más de 475 años en que se ha llevado a cabo en Costa Rica. Nace en la época colonial, justamente en la época en que empiezan los procesos de evangelización y donde las poblaciones indígenas pues empiezan a tener ese acercamiento y empieza a permearse la religión católica. Curiosamente, dentro de lo que es esta tradición que tiene una organización social que todavía hoy en sobrevive, es la única forma de organización ligada al elemento de cofradía que está presente en Costa Rica. Tiene una gran cantidad de actividades durante el año que evidencian esa relación o esa participación que todavía está presente del pensamiento indígena de la zona. De hecho, esto que está aquí, que tenemos aquí, es solamente una forma en que hemos organizado y que ellos la comunidad la tiene súper organizada, de las actividades que implica como manifestaciones del patrimonio. O sea, estamos hablando de que ahorita el 1 de noviembre empiezan con la contadera de días, que es una actividad en la cual se inicia contando los días que hacen falta para el gran celebro o la gran celebración de la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre. Eso se hace con granitos de maíz
se hace anunciando, o sea, son elementos que todavía tienen presente el pensamiento y prácticas de las comunidades indígenas y que al día de hoy siguen estando presentes. Curiosamente, dentro de lo que es esta práctica cultural o esta manifestación, la comunidad a la que se organiza, a pesar de ser una actividad religiosa de corte cristiano-católica, el elemento de la iglesia es un componente dentro de la manifestación. ¿Por qué? Porque es una práctica religiosa, pero todas estas actividades las organiza la comunidad. O sea, no es que la iglesia llegue a decir se hace así o se hace así. La iglesia está presente, el padre o la autoridad del momento. Pero lo que quiero decir es que dentro de lo que es la organización de las comunidades, ellos han sabido conservar y organizarse de manera tal de que independientemente del cambio de sacerdote o padre que haya en el momento, ellos continúan con su organización. Y ellos tienen dentro de sus manifestaciones puestos, o sea, personas que son nombradas como mayordomos y demás para el desarrollo y la organización de la actividad año con año. Y esto lo que nos demuestra es cómo las comunidades, a pesar del paso del tiempo y de los retos que han tenido durante el desarrollo de sus manifestaciones, han sabido mantener la organización. Incluso pueden tener imposiciones de cambien esto, cambien aquello, y las comunidades han dicho no, esto es así como nosotros lo queremos hacer. Dentro de esta manifestación se permea prácticas de alimentación tradicional. Entonces, dentro de los platos tradicionales está la base del maíz, entonces es indispensable dentro de estas prácticas ciertos alimentos típicos que ellos preparan con las recetas tradicionales y que implica el uso de ciertos alimentos que se tienen que cosechar en cierta época y que implica entonces que no se abandone la práctica o el cultivo del mismo. O sea, el maíz tiene que estar presente, pero no cualquier tipo de maíz, sino el maíz que ellos necesitan. Entonces, independientemente de si el mercado ofrece o no ese tipo de maíz, ellos se encargan de producirlo y de tenerlo listo para esa actividad que se tiene que desarrollar. Tenemos una actividad que es la pica de leña, tenemos que organizarnos en el lugar, en la finca, en el sector de Nicoya, que tradicionalmente las comunidades indígenas iban y lo sacaban, con las maderas que las comunidades indígenas tradicionalmente desarrollaban y que ellos de generación en generación han venido practicando hasta el día de hoy. Cualquiera podría decir, ¿y por qué no lo hacen en otro lugar? No, porque la lógica de la organización y de la manifestación implican eso. Entonces, la organización para la salvaguardia de una manifestación que tiene tantas actividades implica la organización de una comunidad año con año, un compromiso y un respeto muy grande de los actores externos, en este caso instituciones públicas, entes privados, para colaborarles. Entonces es muy interesante ver cómo algunas actividades están presentes en Costa Rica, llevan años desarrollándose y que han ido superando dentro de su historia grandes retos que implican conflictos sociales, económicos, políticos, y aún así ellos con resistencia dicen la práctica sigue presente. Entonces aquí hay una fotografía por lo menos de una de las sesiones en las que estábamos dialogando y trabajando con ellos. Esta comunidad solicitó la asesoría de la Unidad de Patrimonio Cultural y Material del Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura y Juventud en el año 2018-2019. Para el 2019 nosotros empezamos a trabajar con ellos. Fue un trabajo muy hermoso, hicimos 2 sesiones presenciales, aulas llenas, más de 35 personas, personas adultos mayores, hombres, mujeres, personas jóvenes participando, pero llegó la pandemia, entonces por una cuestión de integridad de la salud de todos los participantes, retomamos el procedimiento de manera virtual. Y ahí dijimos, miren, qué interesante, si hubiéramos hecho este plan de salvaguardia sin el elemento de la pandemia, nunca nos hubiéramos imaginado poner dentro de los riesgos para la salvaguardia y la transmisión la llegada de una pandemia. Pues bueno, hemos seguido trabajando con ellos de manera virtual y ahora lo vamos a retomar nuevamente en el 2022 de manera híbrida, presencial y virtual, de manera tal de que se puedan desarrollar esas actividades. Pero el compromiso de la comunidad ha estado presente y nosotros lo que hemos estado trabajando con ellos es una facilitación, capacitándolos en el tema de PCI, capacitándolos en el tema de organización para que ellos fortalezcan las capacidades que de por sí ya ellos tienen, pero en un orden en el cual se respetan las decisiones de la comunidad.
la forma en que ellos quieren salvaguardarlo, cómo quieren seguir ciertos órdenes, qué están ellos dispuestos a cambiar o transformar en caso de que sea necesario generar cambios, pero siempre en un ambiente de respeto y de tolerancia de las decisiones de la comunidad. Bueno, y de eso más bien, ya con este ejemplo yo concluyo y les agradezco muchísimo la atención y cualquier cosa pues estoy para servirles. Muchísimas gracias, Dayana, por tu presentación. Realmente creo que es bastante integradora de todos los elementos necesarios para comprender el patrimonio cultural inmaterial, ¿verdad? Tanto desde una perspectiva jurídica dentro de los organismos internacionales, como también dentro de la gestión de la política nacional en ese sentido, ¿verdad? Acorde con lo que estipulan los organismos internacionales. Y por supuesto, pasando también por la cuestión, digamos, de en los lineamientos que de una u otra forma tenemos que seguir para la gestión de proyectos de este tipo y la experiencia que vos desde el Ministerio de Cultura tienes. Yo quería hacerte un comentario y una pregunta, pero creo que tanto el comentario como la pregunta vos podrías darnos una retroalimentación. El primero que te quería mencionar como comentario, cuando empezamos la conferencia yo te mencionaba sobre la experiencia que tuve de conocer en Guatemala las cofradías indígenas, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención en ese momento cuando las conocí, que se trata de una propuesta que está muy alimentada de, por supuesto, las cosmovisiones indígenas, ¿no? Es decir, hay un tinte de sincretismo bastante importante y eso ha generado un roce y una confrontación en ocasiones entre las cosmovisiones de los pueblos originarios que defienden las cofradías y la institucionalidad de la Iglesia Católica en estos pueblos en Guatemala, ¿verdad? Es un tema complejo y en el caso de Costa Rica vemos que más bien existe un respaldo de la institucionalidad católica para la cofradía en el caso de Nicoya, ¿verdad? Es así. Y bueno, ese era el comentario. Y la pregunta que te quería hacer, también complejizando un poco lo que nos comentabas, es en relación a un caso muy particular que ha hecho mucho eco en los medios de comunicación de Costa Rica, que me parece que es una manifestación de cultura inmaterial, que es la lagarteada en Santa Cruz de Guanacaste, ¿verdad? Es decir, es una práctica cultural y eso lo hemos visto también en el curso, ¿verdad? Cuando las expresiones culturales entran en tensión, puede ser con derechos humanos, pero puede también ser con políticas, en este caso, por ejemplo, de bienestar animal o con otras, ¿verdad? Que puedan dictar las instituciones estatales o internacionales. Y en el caso de la lagarteada, como hemos visto, tal vez vos podrías comentarnos un poco desde tu experiencia y desde el Ministerio de Cultura cuál ha sido su perspectiva, pues existe esa tensión, ¿no? Entre continuar con la práctica tal cual se ha hecho durante décadas, ¿verdad? O bien generar transformaciones que yo diría que de una u otra forma siguen manteniendo simbólicamente la esencia del patrimonio, pero que no son plenamente el patrimonio, ¿verdad? Y que también se trata de una cuestión de responder a una política, como te decía, de bienestar animal. Entonces, son situaciones complejas desde las cuales tal vez podrías compartirnos un poco tu experiencia o tu visión respecto a esto. Con todo gusto. Más bien, nosotros, para abordar esto, le comento, me voy a volver al año 2020, creo que sí fue. En el 2020 hicimos un inventario cultural en Santa Cruz. Santa Cruz, bueno, dicho sea de paso, en la Convención 2003 nos habla de que es muy necesario desarrollar inventarios culturales, o sea, que las comunidades desarrollen inventarios culturales, porque solo de esa manera nos podemos dar cuenta sobre las manifestaciones que tenemos. A veces solamente pensamos que esto es una manifestación, pero tenemos un montón que hemos invisibilizado o que no pensamos que pueden tener importancia. Dentro de lo que fue este inventario, se abordó todos los distritos de Santa Cruz. Esto queda en Bolsón, Ortega de Santa Cruz, la práctica de la lagarteada. Y justamente cuando nosotros fuimos a desarrollar esa actividad, tuvimos la oportunidad de conversar con varias de las personas que han trabajado, que han sido partícipes de la lagarteada. Y uno de los elementos que nosotros les comentábamos es que nosotros no vamos a ignorar
el hecho de que ha sido una práctica llevada desde muchísimo tiempo atrás. Incluso muchos de ellos argumentaban y nos comentaban que hasta desde la época precolombina, ¿sí? Sabemos que hay algunos animales que por sus características y demás fueron muy representativos dentro de la cosmovisión indígena, pero también nosotros hablábamos con ellos que hoy en día la salvaguardia implica reconocer dentro de lo que es las comunidades que hay ciertos elementos que tienen que ir acorde con los lineamientos actuales. O sea, en Costa Rica y a nivel casi que general, reconocemos una gran política de protección del medio ambiente y entre esos también pues la seguridad de los animales. Entonces, nosotros decíamos, no podríamos nosotros dentro de las políticas de promoción y demás favorecer una práctica que puede poner en riesgo la vida humana, porque pone en riesgo la vida humana, y también la vida de animales, en este caso fauna, dentro de su contexto natural, porque no es fauna doméstica, ¿verdad? Estamos hablando de fauna silvestre. Entonces, entrando en un diálogo en el cual uno puede hablar de que es importante las tradiciones, pero una tradición que vaya acorde con el desarrollo sostenible, con la protección de los derechos animales y culturales, a veces es necesario reconocer que ciertas tradiciones en ocasiones tienen que dar ciertos giros. Y no estamos diciéndole a la comunidad, hagan esto o no hagan esto, sino que más bien reflexionan al respecto, porque desafortunadamente en el pasado pues se dieron casos en que el animal o animalito moría. Y esto es algo muy lamentable, ¿verdad? Entonces, entrando en un análisis en retrospectiva, hay ciertas tradiciones que dentro del marco de la protección de los derechos humanos y de los animales, deberíamos reconceptualizar qué es lo que queremos priorizar, la práctica en sí o el elemento de protección del elemento identitario. Puede ser que yo como comunidad sienta que el lagarto o el cocodrilo está dentro de mi imaginario y es un elemento, un animal con el que yo convivo porque está dentro de mi contexto ambiental, pero también reflexionar sobre la forma en que lo voy a proteger porque es representativo para mí. Entonces, nosotros dentro de lo que es la protección, pues, y dentro del Ministerio de Cultura, pues tenemos que ir acorde con las leyes que tenemos, ¿verdad? No podemos, por decirlo así, majarnos la manguera de decir, vamos a hablar de eso cuando existe una ley que habla sobre la protección de los animales y del medio ambiente. Entonces, dentro de lo que fue el diálogo y conversación, ellos mismos reconocían que sí, pues que en un momento sí se había salido eso y de control, se les murió el animalito y demás, y que precisamente eso les ha servido para entrar en reflexión sobre cómo la práctica tiene que variar no solamente de al sacar un animal de su ambiente natural por una práctica, sino tal vez considerar el papel que ha jugado para la comunidad dentro de un contexto. Porque dentro de la práctica del patrimonio cultural se tiene que reconocer que el patrimonio cultural en su salvaguardia tiene que llevar hacia el desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible implica la protección del medio ambiental y de los elementos que lo rodean. Entonces, dentro de las comunidades hoy en día nosotros entramos en razón de que si una práctica hoy en día pone en riesgo la salud humana y la salud de ciertas especies, es necesario que entremos en un análisis de hasta qué punto es necesario el cambio, la transformación. Porque cuando hablamos de patrimonio cultural y material, el cambio está presente, la transformación siempre va a estar presente. O sea, no hay una práctica que esté intacta a como fue hace unos años. De hecho, dentro de algunos análisis que hemos hecho, por ejemplo, hace unas décadas si se hablaba de un desfile de boyeros, tal vez no se les pedía tantos elementos como que tiene que estar cenaza, que tienen que haber pólizas, que tienen que... Todo eso se hace para proteger a los boyeros, a las personas que disfrutan del espectáculo, del desfile, y también para asegurar la integridad de los animales que participan dentro de una manifestación cultural como esa. Entonces, si nosotros llegamos a un balance como eso, entonces podemos hablar de que el patrimonio cultural inmaterial puede ser viable, pero si una de las partes llega a tener una afectación, entonces no estaríamos asegurando un desarrollo sostenible ni para la especie ni para la comunidad en sí. Entonces, básicamente así es como nosotros lo hemos tratado, la necesidad de que las comunidades reflexionen en torno a si la práctica está encaminándose a el desarrollo o la meta de un desarrollo sostenible, sin afectación de las partes, ¿verdad? Perfecto, Dayana, muchísimas gracias.
No sé si tenemos otra pregunta, aparte de las que ya realizamos, Rona. Sí, tengo una pregunta para Dayana. Bueno, primero, Dayana, muchas gracias por esta riqueza, ¿verdad?, de conocimiento que nos has entregado el día de hoy. Son varias cosas y tal vez pueden ir ligadas. Eh, Sobre ese primer momento, ¿verdad?, de intervención o de acercamiento, ¿verdad?, comunicación con las poblaciones, con los grupos que poseen, ¿verdad?, que son dueños de sus saberes. eh, Desde la práctica, ¿cómo lo hacen ustedes como gestores, ¿verdad? También conocer, si se puede, el proceso de autogestores, ¿verdad?, que se forman dentro del mismo grupo. Entonces, el proceso de comunicación entre ambos. Que eso implica, digamos, como bien lo abordaste, si desde ellos mismos, ¿verdad?, surge la iniciativa de hacer patrimonio alguna costumbre, ¿verdad? O si está eh, dentro de esta posibilidad. En segundo, sobre si nos puedes dar un acercamiento a lo que significa hacer esto, pero con poblaciones indígenas o grupos autóctonos, ¿verdad? Verlo desde el plano, tal vez desde las lenguas, muchas veces, bueno, el sentido de memoria, por lo menos en naciones, ¿verdad?, que así han sido muy asimiladas, vemos a estos grupos como minorías, ¿verdad? Y tendemos a desfavorecer mucho de sus tradiciones. Podemos ver todos los años en San José, por ejemplo, un desfile de carretas, por ejemplo, pero no vemos nunca, ¿verdad?, una manifestación de este tipo, ¿verdad?, como una ala de la piedra, por ejemplo. Y yo creo que eso también proviene por el desconocimiento, porque hemos perdido las lenguas, ¿verdad? Nosotros solo hablamos prácticamente el español, ¿verdad? A no ser de los grupos afrodescendientes que tienen también el criol. Y hemos conservado solamente algunos topónimos, ¿verdad? De nombramiento de lugares en el Valle Central, etcétera. Y bueno, muchas veces tendemos a ver esto también como un mal folclore, ¿verdad? Un exotismo, ¿verdad? Que es ese debate que existe, ¿verdad? Incluso que lo favorecen los medios de comunicación. Entonces, si pudieras, digamos, tener como, por ejemplo, por lo menos un comentario con respecto a esta otra, digamos, tipo de gestión, ¿verdad? Que conlleva un poco más de, de proceso, digamos, si se quiere decir, interculturalidad, pluriculturalidad, ¿verdad? Y un poco más de acercamiento con la metodología, etcétera. Y por último, si conoces alguna práctica de esos inventarios, ¿verdad?, que está en riesgo, ¿verdad?, tiene peligro, digamos, de extinción, está muy vulnerable, que nos puedas comentar, digamos, sobre eso, si tienes el permiso también para comentar. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, abordando la primera, que era sobre el acercamiento de las poblaciones, nosotros trabajamos bajo varios ejes, por lo menos en el Ministerio de Cultura. Sí, ya tenemos proyectos que tenemos ya dentro de los planes, que trabajamos ya con ciertas comunidades, incluso existen sectores con los cuales ya se tiene relación directa. Eh, por ejemplo, dentro de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, ya existen ciertas comunidades a las cuales nosotros ya tenemos establecidos, con las que vamos a trabajar y desarrollar inventarios culturales. Y esto lo hacemos a nivel cantonal. Actualmente estamos desarrollando un inventario cultural de manifestaciones culturales en San Carlos. San Carlos, que es un cantón gigante, que es prácticamente como toda una provincia, ¿verdad? Es bastante abundante la cantidad de prácticas y manifestaciones que se identifican en un lugar tan grande y tan diverso a la vez. Entonces, nosotros ya tenemos ciertas políticas con las que trabajamos. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Cultura este año está desarrollando inventarios culturales, que dicho sea de paso,
al ser cantonales, implican gran cantidad de recursos, por eso es que no los podemos hacer todos a la vez, sino que vamos como por etapas. Este año se está desarrollando en Cahuita, que es en Limón, en Talamanca, en ese sector, y también estamos trabajando en San Carlos. El año pasado estuvimos en Turrialba desarrollando el inventario cultural y también antepasado estuvimos trabajando en lo que fue, perdón, Santa Cruz. Entonces, sí existen ciertas comunidades con las que nosotros ya hemos empezado a gestionar ciertos desarrollos de registro y mapeo de manifestaciones culturales, porque como les dije, es imposible a veces tener claridad sobre qué priorizar para proponer o promulgar la salvaguardia si no tenemos ese registro de lo que hay en las comunidades. Algunos municipios por su propia cuenta han ido desarrollando sus inventarios. Este es el caso, por ejemplo, de Escazú, que desde el municipio promovieron y desarrollaron un inventario de manifestaciones culturales inmateriales, pero no necesariamente sucede con todos los municipios. Eso es algo que nosotros pues estamos siempre promulgando dentro de las políticas municipales que desarrollen sus propios inventarios. Pero bueno, dentro de la lógica del Plan Nacional de Desarrollo, nosotros vamos ahí. La otra cara es las solicitudes que las comunidades desarrollan a la institución, que puede ser bajo dos vías. En el caso del patrimonio cultural inmaterial, las comunidades se pueden poner en contacto con nosotros, ya sea para pedir un asesoramiento, una capacitación, ayuda para el desarrollo de planes de salvaguardia, y nosotros los atendemos. Tal es el caso que en estos momentos, bueno, seguimos trabajando con Nicoya, con la cofradía de la manifestación de la Virgen de Guadalupe. También estamos trabajando con la manifestación del Cristo Negro en Santa Cruz, que la comunidad pues nos solicitó la asesoría para un plan de salvaguardia, y próximamente vamos a estar trabajando con la comunidad de Boruca, con el plan de salvaguardia del Juego de los Diablitos, la manifestación del Juego de los Diablitos y las manifestaciones que están involucradas en la misma, que podría ser textiles, máscaras y otros elementos artesanales. Entonces, esos son elementos que las comunidades nos solicitan y nosotros pues atendemos, ya sea de manera de asesoría o de trabajo ya encaminado a trabajar en conjunto con ellos. La otra forma en que también nosotros trabajamos con las comunidades es mediante la convocatoria que se hace anualmente para los fondos concursables. Las becas taller, que es un fondo concursable que tiene la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura, son fondos de hasta 4 millones de colones que se da para cada proyecto. Entonces, un gestor cultural, o sea, una persona física, puede plantear un proyecto en conjunto con una comunidad aportadora de tradición para encaminarse hacia la salvaguardia. Entonces ellos desarrollan el proyecto, lo presentan, es un formulario que tienen que llenar, tienen que presentar el consentimiento previo, libre e informado, como les mencioné anteriormente, y lo presenta para su análisis y para ver si puede clasificar a tener eso. Usualmente se dan como 30 fondos al año sobre becas taller y se desarrollan en un periodo de 8 meses. Eso lo que les permite a las comunidades es generar sus propias, desde su visión y desde sus necesidades, sus propias formas de autogestionar la salvaguardia. Y se generan productos muy bonitos. Muchos de ellos han sido libros audiovisuales, han sido discos con música, y eso ha permitido que sean ellos los que proponen la forma en que quieren salvaguardar, siempre y cuando estén ligados dentro del patrimonio cultural inmaterial. El otro fondo son fondos de puntos de cultura, que ese sí ya es un monto mayor. Sí les quedó mal con la cantidad que se da, pero sí son un poquito más de 4 millones, sí es un fondo mayor, y se le da a organizaciones y asociaciones que están formalizadas para que puedan dar continuidad a proyectos culturales y artísticos que ellos ya tienen y que les permite la salvaguardia. Entonces, de estas maneras es que nosotros hemos ido trabajando en la promoción y la gestión de la salvaguardia del patrimonio cultural. El Ministerio de Cultura tiene también otros proyectos, ¿verdad? También está lo que trabaja con el Festival Nacional de las Artes, donde se hacen convocatorias para que se puedan trabajar. Está también la feria Hecho Aquí, que es una feria que abre espacios y se les hacen stands a los artesanos para que vendan artesanías hechas en Costa Rica y que tienen elementos de identidad. Entonces, esa es la forma en que nosotros mediamos. Por un lado, con programas ya direccionados hacia las comunidades ya seleccionadas por Plan Nacional de Desarrollo, y los espacios en que las comunidades proponen su propia forma de gestión y se les atiende. Eso era una.
La otra, ay Ronald, es que yo me pongo a hablar y se me va la pajarita. Te recuerdo, es sobre los pueblos originarios, Ah, ok. las lenguas, ¿verdad? Y la conservación ¿Cómo trabajamos con del poblaciones indígenas? Sí, de hecho, nosotros para trabajar con poblaciones indígenas lo desarrollamos en una cuestión en la cual siempre tiene que haber consentimiento previo, libre, informado de la comunidad. En este caso, dentro de lo que es la estructura, digamos, legal de organización que se les reconoce a las comunidades indígenas, es la Asociación de Desarrollo Integral. Entonces, cuando se trabaja con comunidades indígenas, cualquier proyecto tiene que venir, digamos, un consentimiento de la comunidad. Nosotros cuando vamos a trabajar con ellos, o sea, que les llevamos una propuesta, primero desarrollamos un acercamiento, reuniones en las cuales les presentamos la información, les llevamos toda la documentación necesaria y si es necesario incluso desarrollar varias sesiones, se establece. ¿Por qué? Porque lo muy importante es siempre presentarles a ellos la información y la manera en que podríamos trabajar y que ellos la validen o nos digan, no, aquí se tendría que trabajar bajo estos y estos criterios, siempre con una cuestión de consentimiento previo, libre e informado. De hecho, para dar un ejemplo, este año nosotros desarrollamos el certamen Nuestras Artesanías Tradicionales 2021. Se hace cada 2 años. Este año se dedicó al oficio de la cestería. Entonces, involucra 3 categorías. Una, que es categoría de cestería, bueno, artesanía indígena. Solamente pueden participar artesanos de los pueblos indígenas, sin importar de los 24 territorios indígenas. Otra que es, le llamamos mestiza, porque precisamente es la cestería que se conforma a partir de la conformación de la República, o lo que nosotros conocemos hoy en día como Costa Rica. Y después está una categoría que es contemporánea, que es elementos de artesanía que tienen identidad, pero que tienen más elementos artísticos y de diseño plástico. Cuando nosotros fuimos a promocionar estos certámenes, fuimos a las comunidades. Trabajamos en conjunto con la CONAI para hacer un enlace con las asociaciones de desarrollo, que nos permitieran llegar a la comunidad, exponerles sobre el certamen. Se les pidió permiso en el día en que ellos pudieran y en algunos casos con la mediación de traductores. ¿Por qué? Porque definitivamente en algunos sectores digamos, la forma de comunicación no necesariamente es siempre el español. Entonces, en algunos casos nosotros trabajamos con traductores para que ellos pudieran, intérpretes, para que ellos pudieran comprender toda la información de una forma más asertiva, más ligada a su contexto y se les dejaba toda la información. Nosotros siempre que trabajamos con comunidades indígenas, nos aseguramos de tener el consentimiento de ellos y establecer con ellos una agenda. Pero en realidad esto es acorde a cualquier otra comunidad, no va a ser diferente. Pero en el caso de las comunidades indígenas existen también convenios internacionales que nos obliguen a seguir este tipo de protocolos, acercarnos a ellos, establecer un tipo de relación y de propuesta que ellos la validen y nosotros acomodarnos según las necesidades. Y en caso de que tengamos que implementar la necesidad de traductores y demás, siempre contar con ellos, que es lo que nos pasó con Comunidad Nove en el sur de Costa Rica, donde cuando fuimos a hacer actividades de promoción, tuvimos un traductor para facilitar la comunicación y darnos a explicar de una forma más factible para ellos. Eso era uno. La otra era el ejemplo de... Sobre alguna práctica en riesgo que, que conozcas. Prácticas en riesgos. Bueno, nosotros recientemente, aquí podría hablar de 2 cosas, porque hay prácticas culturales que están muy bien asentadas en los territorios, pero que ya tienen riesgos. Incluso voy a dar 2 ejemplos. Por un lado tenemos, voy a utilizar la reciente experiencia que tenemos del certamen de cestería, en el cual trabajamos con comunidades indígenas, precisamente fortaleciendo y promocionando que ellos pudieran participar, porque este certamen tenía premios en efectivo. El primer lugar era 1,5 millones de colones, el segundo 1 millón, tercero 750, cuarto 500,000 y el quinto lugar 250,000 colones. Entonces, al haber premios en efectivo, pues para nosotros era muy importante promocionarlo en todos los territorios posibles, para que todos tuvieran la misma oportunidad y demás. Entonces, nosotros yendo a las comunidades nos damos cuenta que en algunos casos hay ciertas artesanías que están totalmente consolidadas,
pero que hay otras que si acaso queda una o dos personas que todavía lo practican. Entonces nosotros nos vamos dando cuenta que por qué, y es que ellos dicen, es que lo que pasa es que ya la gente casi no compra esto. Por ejemplo, para el caso de los canastos, y la gente ya casi no coge café, entonces ya no compran los canastos de café. Y si los compran es para adornos o para cuestiones, pero ya no por eso. Entonces ya no es rentable ir, meterme en la montaña, cortar el bejuco, procesarlo, que me pueda morder una culebra y demás. Entonces, ellos nos hablaban de cómo ciertas prácticas de consumo y la economía que se ha desarrollado ya no incentiva a que ellos sigan practicando este tipo de actividades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dejan de practicar ciertas artesanías, ciertos conocimientos que ellos tenían muy consolidados en sus comunidades y empiezan a ponerle atención solo a otras que la gente compra más. Entonces, es ahí donde uno dice, la práctica está, pero está en peligro. Entonces, ahí es donde vemos como elementos como el turismo, también la globalización que nos ha hecho ver y comprar cosas del exterior y no valorar tanto lo que tenemos a lo interno, ha hecho que ciertas prácticas entren. Y en el caso de la cestería, es un caso que en algunos casos es bastante crítico. Comunidades que si acaso hoy en día quedan 2 o 3 canasteros y lo hacen por encargo, ya ni siquiera porque... Y ellos mismos dicen, bueno, yo antes me dedicaba a esto, cuando venían las cogidas de café yo me dedicaba a hacer canastos a montones, pues no solamente café, hacía canastos, hacía muchas otras cosas. Pero los cambios en las economías hacen que precisamente este tipo de manifestaciones que, aclaro, no es que se hagan o no un canastito de café, es el conocimiento sobre la fibra, sobre hacer un objeto entrelazado con la fibra, deja de tener ya gusto y apreciación por las personas, por modas y por el cambio de economías que hemos tenido, ¿verdad? Donde llega el plástico y reemplaza ese tipo de cosas y donde es más fácil ir y comprar pues, un recipiente, una palangana de plástico que un elemento artesanal hecho con elementos hasta de la naturaleza que son más amigables con el ambiente y entonces hacen que estas prácticas entran en riesgo. Ese es un ejemplo que lo hemos identificado gracias a este certamen que se desarrolló. Se replica en la mayoría de los cantones de Costa Rica. O sea, la cestería es un elemento que nosotros queremos promocionar y que de hecho va a ser parte de los resultados de este certamen. Nosotros generamos una publicación para ello, que esperemos esté para el otro año, precisamente con recomendaciones técnicas de salvaguardia, porque esto implica también ligar a ciertas instituciones que están ligadas con ello. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el MINAE para conceder permisos para poder extraer de manera controlada y de manera que no se afecte el medio ambiente las fibras que los artesanos necesitan para que los artesanos puedan acceder a las materias primas, pero también sensibilizar a la población para que siga consumiéndolas, para que recuerde que nuestros artesanos hacen este tipo de cosas y no se pierdan y que es hasta más amigable con el ambiente. Y que entonces entre comprar algo en una tienda bien bonita, en un mall que es una fibra, a comprárselo a un artesano, piense, esto es un objeto portador de tradición. Ese es un ejemplo. El otro que quería mencionar es que existen ciertas prácticas que están súper consolidadas, súper conocidas. Pero voy a hablar de un ejemplo, el mismo juego de los diablitos, que es en Buruca. Es una práctica que tiene declaratoria de patrimonio cultural inmaterial nacional, de patrimonio cultural inmaterial, muy consolidada entre la comunidad, pero que hoy en día precisamente su visibilización ha hecho que entre en riesgo muchos elementos de salvaguardia. Apropiación cultural dentro de lo que ha sido elementos del arte y de la cosmovisión de la máscara. Personas que se apropian de esos diseños sin consentimiento de las comunidades y que empiezan a comercializar y que nunca le pidieron consentimiento, ni articularon, ni dialogaron con las comunidades. Entonces, es una manifestación muy popular, muy consolidada, que la comunidad no duda en salvaguardar y que es conocida en todo el país, pero que con la llegada de ese reconocimiento también hizo que se permearan elementos propios de la comercialización y las economías que hoy en día, ¿verdad? Vender y sin preguntarle a la comunidad si está de acuerdo o no con que se utilicen sus elementos. Entonces, dentro de lo que es las manifestaciones culturales, siempre hay que verlo desde las dos perspectivas, ¿verdad? La salvaguardia que ellos desarrollan, pero también el riesgo que tienen cuando son muy, muy conocidas
no existen formas o no se han establecido formas de cómo mediar esas problemáticas y de cómo sensibilizar a las comunidades externas a la comunidad portadora para que no entren en prácticas que podrían ser vulnerables a su salvaguardia, por ejemplo, las prácticas de apropiación cultural. Esa era una cosa. ¿Qué era lo otro que preguntaste, Ronald? No, creo que está. Lo que pregunté era sobre lenguas de Costa Rica, ¿verdad? Que utilizan los grupos originarios. Este, sería formidable, ¿verdad? Como en otros países por ejemplo, el guaraní, ¿verdad? Es uno de esos ejemplos. Ahorita hablabas de esa concientización, ¿verdad? Social que hace falta, yo creo, para poder tener un poco más y pensar un poco más desde nosotros mismos. La lengua, ¿verdad? Originaria de un país, de verdad, en este caso, Costa Rica, creo que debería tener procesos de capacitación, ¿verdad? Extensión, ¿verdad? Sobre ese tipo de lenguajes, no solamente, como lo dices vos, para generar una comunicación, en este caso de gestión, o como hace el Ministerio de Educación también con las clases en lenguas originarias, sino también abarcarlo y darlo, extenderlo un poco más, ¿verdad? Porque yo creo que debe centrarse una semillita, ¿verdad? Sobre eso y que poco a poco vayamos generando esa conciencia de que somos diversos, ¿verdad? Somos pluriculturales y que debemos apreciar también nuestras propias raíces. Entonces, más que todo un comentario, ¿verdad? Y te agradezco. No, no, con todo gusto. Y de hecho, dentro de los ámbitos del patrimonio cultural, de lo que les expuse anteriormente, está el ámbito número 1, que es el patrimonio oral, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las lenguas. Y es uno de los elementos que tenemos que promover y resguardar. Primero en la comunidad portadora, las personas que les hablan, y de las mismas variables, ¿verdad? Porque si hablamos de Cavécar, el Cavécar tiene como 7 variables a lo interno, o sea, es como, dependiendo de la zona, se hablan diferentes tipos de Cavécar con palabras y significados muy diferentes, que para ellos es muy importante que se resguarde. Y en el término de las personas que no, tal vez no correspondemos a esa comunidad, sí es muy necesario que nosotros seamos conscientes de que existen. Tal vez no vamos a llegar a hablarlo por la razón que sea, pero sí es muy importante visibilizarlo y sensibilizar a las personas de que esos idiomas, esas lenguas están presentes en el país. Y también para que la población que es practicante de las mismas se sienta orgullosa de practicarlo y que se siga enseñando. Porque uno de los problemas que tenemos es la dominancia del español en ciertas políticas que tenemos, educativas, económicas y demás, en donde para muchas de estas comunidades ya no es tan viable seguir enseñando su idioma si no es el idioma que van a seguir utilizando una vez que estén fuera de la comunidad. Entonces, aquí hay que pensar en la sensibilización de que la comunidad lo siga practicando, de que lo considere importante, de que reconozca en su autorreconocimiento el ligamen que tiene con su historia y los que estamos externos a la comunidad reconocer la importancia de que se siga practicando y que nosotros tengamos conciencia de que existen. De esta manera yo creo que es la forma más, digamos, respetuosa de poder llevar la salvaguardia y de que las personas se sientan orgullosas de portar ese idioma. Y por supuesto, una vez que nosotros ya los llegamos a conocer de que existen variables de Cavécar, que se habla criol, que se habla malecu, bribri, que se habla nove y otros idiomas, nosotros podemos incluso tener ese sentimiento de yo quiero conocerlo, quiero hablarlo, quiero conocer bibliografía, quiero conocer poemas, canciones que existen en esos idiomas que se han ido registrando, que hay un montón de registros, pero que a veces las personas no los conocen porque creo que en ese aspecto tenemos que continuar fomentando la sensibilización y el gusto por estos patrimonios presentes en el país. Dayana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, ¿verdad? Por responder a todas nuestras preguntas y por tu presentación. Te agradezco de parte del IDELA, ¿verdad? También personalmente quiero agradecerle a Ronald por la iniciativa, por el trabajo que está haciendo con Infolatino en la Semana Latinoamericana
Y también, por supuesto, quiero agradecerle a los muchachos y a las muchachas del curso de Cultura y Desarrollo en América Latina que nos han acompañado el día de hoy. Ha sido sumamente enriquecedor y vamos a seguir platicando sobre algunas de las cosas que nos has compartido el día de hoy, tal vez en el curso. Entonces, te agradecemos muchísimo por acompañarnos en esta Semana Latinoamericana que comienza con el día de ayer y que se mantendrá durante el día de hoy en la tarde y las próximas, me parece que también la próxima semana. Entonces, ha sido un gusto realmente. Para servirles, el gusto para mí. Y bueno, les deseo la mayor de las suertes y cualquier cosa, pues, Ministerio de Cultura y demás, estamos para servirles. Muchísimas gracias.